Al estar preparando esta conferencia, me pregunté cómo podría evidenciar el manejo innovador dentro de mi propia experiencia de gobierno. Creo que compartirán conmigo la tesis de que el primer y principal proceso innovador que se adelantó en Colombia durante mi administración fue el lanzamiento y el desarrollo de un proceso de paz el más ambicioso que se hubiera adelantado jamás en la historia de Colombia. Era realmente una apuesta riesgosa e innovadora. Si se analiza dicho proceso con mucho detenimiento, se encuentra que en él aplicamos los tres grandes pilares de la innovación como son. El primero, una observación permanente, tanto del grupo guerrillero de las FARC como el pueblo colombiano, para entender que la paz era una prioridad de ese momento. Segundo, la provisión de soluciones creativas. Creamos una zona de extensión de 42.000 kilómetros cuadrados dentro del marco de la Constitución colombiana, como nunca antes se había hecho en el mundo, pero simultáneamente buscamos la aprobación del Plan Colombia como el mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Y tercero, la generación de valor agregado, pues al final incluso mis mayores contradictores debieron reconocer que el gran resultado de este proceso, que no llegó al objetivo ideal de la paz por la obstinación de la guerrilla en la violencia como método, fue la gran derrota política de las FARC, tanto nacional como internacionalmente, pues quedaron expuestas en su cruda y verdadera realidad y acabaron en la lista de terroristas de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de buena parte de la comunidad internacional. Cada proceso de paz en cualquier conflicto del mundo es distinto, tiene características peculiares y requiere de inmensas dosis de innovación. En el que tuve la oportunidad de liderar, por ejemplo, aplicamos esquemas nunca antes vistos. Yo mismo, como presidente electo, decidí ir a lo más profundo de la selva, sin ninguna clase de protección armada, a encontrarme con el jefe máximo de la guerrilla, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, para plantearle a él personalmente una propuesta de paz y comprometerlo con ella. Pasé horas en medio de miles de guerrilleros armados, en una muestra de confianza y de buena fe, y este fue el primero de varios encuentros directos que realicé con Marulanda, porque estaba seguro de que la paz requería el esfuerzo del diálogo directo y valía de todos los sacrificios. Otro aspecto innovador fue la internacionalización del proceso de paz. 27 países, incluido España, se involucraron en este proceso en mayor o menor grado. Quisimos mostrarle a la guerrilla, aislada en su autismo revolucionario, cómo funciona el mundo. Trajimos una comisión de guerrilleros a una gira por varios países de Europa, incluidos también España. Varios personajes visitaron en la zona de extensión a la guerrilla, estuvieron el presidente de la Bolsa de Nueva York, el presidente y fundador de American Online y la reina Nuz de Jordania, entre muchos otros, haciendo aportes a este proceso. Fuimos en este proceso sinceros, pero no ingenuos. Por eso, al tiempo que intentábamos el diálogo, destinamos esfuerzos a fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las Fuerzas Armadas colombianas y proveer recursos para las mismas en el mediano plazo. También lo hicimos con innovación. ¿Por qué? Se crearon brigadas fluviales para controlar el transporte de drogas ilícitas e insumos químicos por más de los 12.000 kilómetros de ríos navegables en Colombia. Creamos batallones de alta montaña para cortar los corredores estratégicos de la guerrilla. Multiplicamos el número de brigadas móviles y creamos una fuerza de despliegue rápido, entendiendo que la guerra contra la guerrilla exige flexibilidad. Profesionalizamos nuestra tropa, aumentando el número de soldados profesionales en un 150%. Cuadruplicamos el número de helicópteros de combate y dotamos a la fuerza pública de cerca de 100 helicópteros más para transportes de tropas. Hoy podemos afirmar que fue el proceso de paz el que legitimó el triunfo posterior de un gobierno de mano dura contra las FARC que implementó la política de seguridad democrática. También es justo decir que esta política pudo aplicarse con éxito desde el comienzo
gracias a los avances que habíamos realizado en el fortalecimiento y modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Innovamos también con una política exterior balanceada e incluyente, que permitió recuperar las relaciones con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Innovamos con el diseño del Plan Colombia como programa de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo fundamental era recuperar la capacidad táctica de las Fuerzas Armadas colombianas en el combate y en la lucha contra el narcotráfico, y con la aprobación de un sistema renovable de preferencias arancelarias que permite que las principales exportaciones colombianas entren a los Estados Unidos sin pagar aranceles. Y finalmente, dentro de las experiencias dentro de mi gobierno, quiero resaltar el diseño y adopción por primera vez en la historia del país de un programa de promoción de emprendimiento, bajo la firme convicción de que el mismo constituye una salida a nuestros principales problemas. España es uno de esos mejores ejemplos de emprendimiento. A través de un programa que denominamos Jóvenes Emprendedores Exportadores, se reunieron recursos del sector público y privado para asesorar y guiar el diseño de planes y negocios y apoyar el proceso de consecución de recursos para montar las empresas de jóvenes menores de 30 años, muchos de los cuales hoy están en marcha. Obramos con el convencimiento de que la innovación es ante todo una actitud, una forma de actuar, de comportarse, de arriesgarse sobre bases firmes, que se puede y se debe incentivar desde el gobierno con participación del sector privado y poner en práctica en el diseño de políticas públicas. Volviendo a la actualidad, a pesar del rezago innovador que tenemos que reconocer, el más reciente informe del Foro Económico Mundial para el año 2009-2010 identifica también avances importantes en Colombia en cuanto a la colaboración entre las universidades y el sector privado para promover la investigación y el desarrollo, aspecto en el cual el país alcanzó la posición 36 en un rango de 133 países. Esta mayor articulación entre la universidad y la empresa se ha visto reflejada en el avance de muchas regiones del país hacia canastas exportadoras más sofisticadas. Según el informe de nuestro Consejo Privado de Competitividad, que será dado a conocer en el día de mañana, a pesar de que en la actualidad en Colombia solo el 15% de las exportaciones son bienes de tecnología media y alta, regiones como la costa Atlántica, la costa Caribe, y en el caso del interior del país, Bogotá, Cundinamarca, empiezan ya a hacer transición hacia la producción de bienes y servicios de alto valor agregado como el turismo de salud, los medicamentos, polímeros de propileno, gracias al fomento de las capacidades emprendedoras y de la innovación de sus instituciones locales y al dinamismo de sus organizaciones productivas. En forma complementaria, este año Colombia dio un paso de una enorme importancia con la expedición de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con esta nueva ley, la innovación se eleva al carácter de eje fundamental del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se pone de manifiesto un nuevo énfasis en las políticas que ahora se orientarán a fomentar a las empresas para que se conviertan en actores estratégicos en el desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país. También se creó un programa que me parece muy alentador, denominado Generación Bicentenario, para preparar el talento humano que necesitamos para desarrollar proyectos y productos innovadores. Con este programa se aspira a facilitar las condiciones para la formación y capacitación de 500 doctores por año, con el objetivo de que para el año 2019 Colombia tenga por lo menos 4.460 investigadores con título de doctorado que trabajen en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Trabajar por la educación es avanzar por el camino correcto, si el propósito es insertarse en la nueva sociedad global del conocimiento. Como dice el reconocido científico colombiano Raúl Cuero, que ha sido premiado 2 veces por la NASA por sus inventos y contribuciones a la humanidad, lo más importante no es el desarrollo de las IT, de las tecnologías de la información, sino del IQ, del cociente intelectual. Para estimular la innovación, lo primero que tenemos que estimular es la mente de los jóvenes, y esto solo se logra con educación de alta calidad. Apreciados amigos, es este el momento de innovar en todos los campos, incluyendo el de las relaciones de cooperación entre nuestros propios países. Por eso, quiero aprovechar este espacio para invitar de nuevo a la consolidación de nuestros lazos históricos y, sobre todo, al fortalecimiento de nuestra convicción en torno al potencial creativo de nuestro futuro común. Unidos, con cooperación, podemos acometer con mayor eficacia las tareas que nos exige la economía mundial del conocimiento.
No es cuestión de sentarnos a esperar mientras el resto del mundo asume el reto de vivir en la era del conocimiento y la imperiosa necesidad de innovar mediante la investigación y el desarrollo. Termino como comencé, con otra cita, esta vez de William Bryan, un famoso político de los Estados Unidos de comienzos del siglo XX, que fue 3 veces candidato a la presidencia de su país. Es un llamado a la acción que yo humildemente repito ante ustedes como abreboca de este Congreso. Abro comillas. El destino no es cosa del azar, sino de decisión. No es algo que uno tiene que esperar, sino algo que uno debe alcanzar por sí mismo. Muchas gracias.